Muy buenas tardes, mis estimados aprendices. Una vez más, les doy la cordial bienvenida al curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 horas. Vamos a tratar la temática de esta unidad. Espero que estén muy juiciosos, adelantando las actividades, que estén al día pues con la unidad en la que estamos, en la que dimos inicio. Durante el desarrollo de la explicación de la unidad, pueden participar y hacer sus preguntas para resolver dudas. Y al final, pues vamos a estar resolviendo dudas de unidades pasadas. Y vamos a estar ya conversando de pronto con manejo de plataforma o algunas inquietudes extras que tengan. Algunos me han escrito preguntándome acerca del grupo de WhatsApp. No tengo idea. Por favor, ya saben que esta conferencia queda grabada, entonces no vayan a colocar sus datos, pues van a quedar expuestos. Al final, cuando termine la grabación, aquellas personas que no estén en el grupo de WhatsApp y quieran estar, si algún compañero muy amablemente les colabora, pero toda esa parte del tema del WhatsApp debe hacerse cuando no esté grabando. ¿Listo? Entonces, yo les compartí pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo el material PDF. Sí, señora, sí lo Sí, estamos viendo. señora. Ok. Para esta unidad, vamos a estar hablando acerca de la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como expliqué en la conferencia anterior. La matriz de peligro, la última parte de métodos de control o medidas de control, no la realizamos, pues porque nos vamos a concentrar en ese tema en esta unidad. ¿Listo? Entonces, este es el material que deben descargar de la plataforma, que deben repasar. En esta vamos a hablar acerca de lo que es la intervención, propuestas en la planificación, donde se establece un procedimiento de trabajo anual, que lo vamos a ver. Igual también esa parte la vimos en la unidad anterior. Acorde a las prioridades en seguridad y salud en el trabajo, dando fundamentación a la aplicación con el fin de gestionar los peligros y riesgos de las empresas. Entonces vemos lo que es la gestión de los peligros, riesgos, medidas de prevención y control. Esto hace referencia a la adopción de los métodos para la identificación, que lo vimos la formación anterior, con la parte de identificar los peligros, pero para eso es importante conocer cuáles son, cuál es su clasificación, cómo los prevenimos, evaluarlos, ¿cierto? Hicimos la evaluación del nivel de riesgo a través de la matriz GTC 45, la valoración y el control, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta unidad, la cual se lleva a cabo en la fase de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde se dejan definidas inicialmente las medidas de prevención ante los peligros y riesgos identificados. En la fase de aplicación en la que estamos ahorita, se darán ejemplos de medidas de intervención por jerarquización, que lo vamos a explicar ahorita, de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Ustedes saben que la actividad económica pues, va a definir la ruta tanto de la parte legal como de pues, los peligros. No es lo mismo los peligros encontrados en clase 5 o en una actividad de construcción o metalúrgica que en una actividad de confecciones o de cosmética. ¿Listo? La acción preventiva y correctiva para implantar las medidas pertinentes incluye para cada actividad el plazo de su ejecución.
la designación de responsables, la asignación de los recursos humanos requeridos y la aportación de materiales necesarios para su ejecución. Cuando vamos a hablar de jerarquización o niveles de medidas de control que se implementan una vez se identifiquen y se evalúen esos riesgos dentro de la empresa, lo primero que a nosotros nos solicitan es que hagamos una eliminación de los peligros, ¿verdad? Si no lo podemos eliminar, entonces nos sugiere que hagamos, que lo sustituyamos. Si no lo podemos sustituir, nos sugiere que le implementemos algún método de ingeniería. Si no podemos hacer eso, nos pide que apliquemos controles administrativos y en últimas, por peligro identificado, si yo no puedo hacerle nada en ninguno de los pasos anteriores, entonces la sugerencia es implementar los equipos y elementos de protección personal. Es muy clásico dentro de las empresas que cuando yo llego, un trabajador llega, lo primero que se hace es entregarle el equipo o elemento de protección personal. Esa es una forma directa de decirle al trabajador, esto es lo único con lo cual se puede controlar los peligros y no es así. En esta oportunidad vamos a aprender que primero tenemos que pasar a varios pasos para poder llegar a esos equipos y a esos elementos de protección personal. Entonces, cuando yo identifico un peligro y lo evalúo, la evaluación me va a permitir priorizar el peligro. Aquellos que me dieron en rojo son los primeros que yo voy a intervenir. Luego los que están en amarillos y finalmente los que están en verde. La idea es tener todos mis peligros controlados, identificados, evaluados y controlados. Lo primero que yo hago entonces es dirigirme a eliminar ese peligro y voy a buscar todas las estrategias para eliminarlo. Definitivamente no puedo eliminar ese peligro porque sería cerrar la empresa, es muy costoso o sería suspender la actividad. Si no lo puedo hacer, entonces paso a sustituirlo, que sería reemplazar un peligro por otro que genere ese riesgo, o sea, en menor impacto. Si yo no lo puedo sustituir porque no se me aprobó, porque no se pudo, porque será la parte de la máquina o es muy costoso, no se puede, entonces paso a hacer controles de ingeniería. ¿Qué son? Medidas técnicas para el control de los peligros, ya sea en la fuente o en el medio. Algunos ejemplos, por ejemplo, hacer un encerramiento, confinamiento de una máquina que me esté generando ruido, o colocarle unos sistemas de silenciadores, implementarle dentro de la máquina. Entonces esas serían implementaciones de controles de ingeniería. Si esos controles no se pueden implementar, no se me permiten, son muy costosos, la máquina no permite que se genere, debo implementar con los controles administrativos, que son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro. Entonces, por ejemplo, rotación del personal, cambios de duración o tipo de la jornada, señalización, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño de implementación y procedimientos de trabajo seguro, etc. Y por último, el equipo o elementos de protección personal. Si yo logro eliminar el peligro, ¿cierto? Sería lo ideal. Ya yo no tengo, si yo elimino el peligro, no tengo que implementar de aquí en adelante nada. ¿Por qué dirigirme o inclinarme por eliminarlo y no de una vez pasar aquí a los equipos de protección personal, que es lo más común y que posiblemente los trabajadores a veces ni saben que nosotros hacemos el trabajo primero de eliminar, sustituir e implementar otras cosas? Porque mi trabajo, yo de todas maneras, y colocarle al trabajador un equipo de protección personal implica que él realice su actividad laboral con algo que es ajeno a su cuerpo, que de alguna manera le va a
limitar un poco la movilidad o el desarrollo práctico de la actividad que está realizando. Si bien es cierto, el ser humano, nosotros somos organismos de costumbre, nos acostumbramos muy fácil y con el tiempo, de hecho, a veces el mismo trabajador sin el casco no, ya hace parte como de él. Yo debo tratar de que el trabajador realice su actividad laboral lo más cómodo posible. Entonces, si el trabajador me manifiesta que el casco le genera dolor de cabeza porque es muy pesado, porque le aprieta mucho, yo debo tratar de implementar un casco que sea más liviano, que sea más suave, que le genere la misma protección, pero que ese trabajador se sienta más cómodo en su actividad laboral. Es que yo necesito trabajadores que sean productivos, pero para que ellos sean productivos, ellos tienen que estar cómodos, ellos tienen que sentirse que están realizando un trabajo con todas las garantías. Eso va a aumentar la productividad de mi empresa, la calidad de mis productos y por ende la competitividad en el mercado. Entonces, si mis trabajadores están cómodos, la empresa debe generarme mayores recursos y debe ser una empresa muchísimo más competitiva y que cumpla metas y que de mayor crecimiento. Entonces se dan cuenta que una cosa va a llevar a la otra. Entonces por eso es bien importante el cuidado y la protección de los trabajadores. Aquí pues hay una imagen de lo que les estaba explicando. ¿Listo? Entonces, para definir las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización, es importante que la intervención sobre el individuo al definir el uso de los elementos de protección sea la última medida a tener en cuenta, dado que se debe aplicar inicialmente la intervención en la fuente generadora del riesgo. Ojo, usted puede implementar, yo puedo sustituir, es decir, yo puedo combinar de aquí para abajo los métodos que yo quiera. No quiere decir que yo solamente puedo escoger de estos, si no logro eliminar, entonces o sustituyo o no. Yo puedo colocar controles de ingeniería y combinarlos con controles administrativos y combinarlos con elementos de protección personal. Esa combinación va a depender del peligro que yo identifiqué, de los recursos que se asignó por parte del empleador para los controles de los peligros. Entonces, yo lo puedo combinar al punto de que la combinación o la aplicación de esas medidas de intervención me disminuyan una vez yo vuelva a reevaluar el peligro, el nivel de riesgo me disminuye. Si estaba en amarillo, pase a verde, si estaba en rojo, pase a amarillo. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos. La eliminación, la sustitución y el control de ingeniería, sin duda, estas acciones atacan directamente la posibilidad de nueva ocurrencia del peligro, que dentro de un proceso de valoración suprime el potencial de daño, que es lo que nosotros estamos buscando, control de accidentabilidad, control de enfermedad laboral. Para definir las medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización, es importante que la intervención sobre el individuo al definir el uso de los elementos y equipos de protección personal sea la última medida a tener en cuenta, dado que se debe aplicar inicialmente la intervención en la fuente generadora del riesgo, el medio donde se puede materializar, o sea, donde se encuentra el entorno, donde se encuentra ese peligro que yo identifiqué, para finalmente intervenir al individuo. De igual forma, se sugiere tener en cuenta en la definición de las medidas de intervención y control los siguientes aspectos. Deben ser adaptados los peligros y los riesgos que se identificaron, ¿verdad? Examinar y modificar, se sugiere que se realice periódicamente. Lógicamente hay que tener en cuenta la normatividad que me está exigiendo, la normatividad en cuanto al manejo de esos peligros, beneficio para la reducción de los peligros, la fiabilidad de las opciones disponibles, si se puede aplicar o no, lo que les decía, porque yo puedo sugerir algo, pero de pronto no se me apruebe, entonces en ese caso yo debería ingeniármelas de otra forma, intervención en la fuente real del riesgo y relación con otras áreas de la empresa.
¿cierto? Porque pues, también tiene que haber autorizaciones, el impacto al cliente interno y a la producción, es importante tener en cuenta, porque todo va también dirigido a eso. Nosotros nos enfocamos en la producción del trabajador, pero como les decía, para nosotros es muy importante el crecimiento de la empresa. Medidas optadas, ¿cierto? Que deben ser concretas y realizables. No puedo yo decir que voy a traer la super máquina silenciadora que viene de yo no sé dónde, de la China. Eso nunca se va a hacer y tiene que ser algo que sea muy, muy realizable, que sean medidas temporales o permanentes y que sean medidas que deben ser de prioridad de acuerdo al peligro, lo que les decía, según el nivel de riesgo que evaluamos, lo que nos dio, la priorización. Entonces aquí vemos ejemplos de medidas de intervención. Vamos a mirar. Este cuadro les recomiendo que lo estudien mucho, porque este cuadro es básicamente, bueno, uno, pues porque es la actividad que vamos a realizar para esta unidad, y dos, porque es el que nos va de pronto a dar las luces de qué debemos implementar, ¿cierto? Entonces, si nosotros dijimos, por lo general nosotros en la matriz nunca colocamos uso de EPP, esto es generalizado. Cuando usted va a colocar en la matriz un EPP es porque usted sabe cuál es. Es decir, les hablo a las personas que están ejecutando sistemas de gestión en este momento. Yo no puedo colocar método de control, método de intervención en mi matriz. Una vez habiendo identificado y evaluado ruido, por ejemplo, un peligro, y yo voy a colocar en el método de intervención, en la casilla de EPP, voy a colocar uso de EPP, está muy mal, porque se supone que ya yo coticé, investigué esa evaluación ambiental sobre nivel de ruido, sé a cuántos decibeles está ese ruido, y ya estoy sugiriendo unos protectores auditivos en base a esos decibeles de ruido identificados. Entonces, esto es general, pero aquí se debe colocar cuál es el EPP que yo deseo implementar para el control de ese peligro. Entonces, ¿cuál es la idea? Que para cada medida de intervención y control yo sepa jerarquizarla, sepa que esto no es eliminación, no es sustitución, no es un control de ingeniería, no es un control administrativo, sino que es un EPP. Que un esquema de vacunación es un control administrativo. Que un programa, la implementación de un programa de orden y aseo es un control de ingeniería. Que implementar controles de plagas no elimina, no me sustituye, es un control de ingeniería. ¿Me estoy haciendo entender? Esta es de pronto para que yo pueda identificar la jerarquización de esa medida de intervención que yo estoy implementando. Por eso esta tabla es muy, muy, muy importante que la estudiemos, que la analicemos. Por ejemplo, iluminación adecuada sobre planos de trabajo. Entonces, esto es un rediseño de luminarias que se hicieron luego de hacer luzometrías o medidas de los niveles de luz, ¿verdad? Y yo cambié todas las luminarias de un lugar de trabajo sobre planos donde me garantiza que los niveles de luz que están bien esparcidos en toda esa área, y eso que me va a eliminar la iluminación deficiente. Por eso de aquí en adelante ya yo no tengo que implementar más nada. Pero recordemos que hacer esto en una empresa es costoso, ¿ya? Por ejemplo, eliminar superficies brillantes sería ya un método, lo jerarquizamos como método de eliminación. Por ejemplo, aquí en mantenimiento de luminarias es método de control de ingeniería y así. Aislar es un método de control de ingeniería. Hacer mediciones ambientales, por ejemplo, luzometrías, sonometrías, son controles de ingeniería. Ahora, capacitar y hacer seguimiento y control de las aplicaciones, por ejemplo, los procedimientos seguros de trabajo. Eso es un control administrativo. No exceder los niveles permisibles de exposición, que eso también se hace
con normas, con aplicación de normas y políticas, es un control administrativo también. Las jornadas, implementar jornadas de trabajo de menor impacto es un control administrativo. Entonces, esto es lo que es importante cuando la tabla GTC 45 nos dice, primero elimine. ¿Cuáles son las opciones de eliminación que me dan? Si no puede eliminar, sustituya. ¿Cuáles son las opciones para sustituir dependiendo del peligro que me da? Aquí hay algunos ejemplos, lógicamente usted puede, dependiendo del peligro y de la actividad económica de su empresa, usted puede implementar otros, ¿no? ¿Qué métodos de control de ingeniería podría implementar la empresa? ¿Qué métodos de controles administrativos podría implementar? ¿Y qué elementos de presión? ¿Qué es lo último? En este caso, cuando ya yo no puedo hacer nada por ese peligro, coloco los elementos de presión. Y pues normalmente en las empresas es lo primero que hacen. Identificar, no, coloquemos protectores objetivos. Identificamos, coloquemos protector respiratorio, coloquemos, y nos estamos dando cuenta que no es lo primero que debemos nosotros implementar, sino que es lo último que debemos implementar. Entonces, chicos, miren, esta tabla es bastante interesante. Les recomiendo que la lean y sobre todo que se basen en ella para realizar la actividad que ahorita les voy a explicar en la guía. Vamos a hablar un poquito de las evaluaciones médicas ocupacionales. Estas son un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud. Para realizar el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo se necesitan dos cosas importantes. Hacer diagnóstico de condiciones de salud a través de los exámenes ocupacionales, de ingresos periódicos y de retiros, y hacer el diagnóstico de condiciones de trabajo, que se hace a través de la identificación, evaluación y control de los peligros de la empresa. ¿Cuáles son las evaluaciones médicas ocupacionales? Pues los exámenes que se hacen de ingreso, los que se hacen periódicos y los que se hacen los de retiro. El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como incapacidad. Eso es dependiendo de los casos definidos. ¿Listo? Aquí definen pues la que es la evaluación médica preocupacional o de ingreso. Estas evaluaciones ocupacionales de ingreso se realizan dependiendo de un profesiograma, es decir, no todas las actividades laborales se le realizan los mismos exámenes. Depende de lo que usted vaya a realizar en su trabajo, pues entonces depende a eso es que le van a realizar las actividades, los exámenes. ¿Por qué es importante hacerlo? Yo como empleador o como empresa debo verificar que las condiciones de salud de mis trabajadores o de ese trabajador aspirante no se va a empeorar o complicar una vez se exponga a los peligros de ese trabajo en específico. ¿Me hago entender? Entonces, esto es aquí es muy estigmatizado porque la gente va a hacerse los exámenes con muchos nervios. Es que a mí una vez, es que yo tengo un uñero, es que yo tengo, no. ¿Qué va a hacer usted? Es que yo tengo deficiencia en ronquido, yo soy ronco y tengo un problema, ¿y usted qué va a hacer? No, yo voy a conducir. Pero es que usted para conducir no necesita hablar, o no necesita el tono de voz elevado. Entonces, ¿por qué va preocupado por eso? Ahora, no le deben realizar examen de voz si su actividad es otra. Usted necesita que ver bien, escuchar bien, necesita tener otro tipo de reflejos, otro tipo de aptitudes para conducir. ¿Me hago entender? Entonces aquí la gente va como muy predispuesta diciendo, pero es que yo tengo gripa, pero es que yo tengo esto, ¿no? Depende de lo que usted vaya a realizar. Y eso, en estos casos hay mucho mito de que es que a Julanito, que no lo contrataron porque fue con una camisa roja y tenía que... Entonces esas son cosas que de pronto es una mala información. Los exámenes se hacen basado en un profesiograma y el profesiograma se realiza basado en las actividades que va a realizar el trabajador y a los peligros a los cuales se va a exponer. Entonces, si un trabajador es un trabajador asmático y en mi
en el puesto de trabajo se va a exponer a sustancias químicas que le pueden acelerar el proceso de una bronquitis, pues lógicamente que a esa persona no la puedo contratar por la salud de ese trabajador, porque le voy a complicar y hay que pensar es en las vidas de los demás. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte de los exámenes de ingreso. Pues los exámenes periódicos me van a permitir evaluar si mi sistema de gestión está siendo bien implementado, porque por ejemplo yo hice los exámenes y me salieron que mis trabajadores tienen problemas de audición. Yo debo implementar para eso un programa de vigilancia epidemiológica para la hipoacusia. Entonces, todo mi sistema de vigilancia epidemiológica va dirigido para eso, para la parte de hipoacusia. Y cuando yo vuelvo a realizar los exámenes periódicos, esos niveles o esa evaluación que yo realicé hace 6 meses ha debido disminuir con todas las actividades de prevención y promoción de salud que yo implementé, debió haber disminuido. Entonces, los exámenes periódicos a mí me permiten de alguna forma evaluar mi sistema y evaluar si las actividades que yo estoy implementando para control y prevención de esos peligros para que no se me conviertan en patologías funciona o si me toca cambiar. ¿Listo? Y al final, pues en los exámenes de retiro, que es para mirar en qué estado yo estoy devolviendo a ese trabajador a la vida social. Es bien importante realizarlo. Bueno, aquí vemos pues que esas historias clínicas ocupacionales deben ser guardadas, deben ser custodiadas y deben ser guardadas por un periodo mínimo de 20 años. Por si acá, como hay personas que cambian de un trabajo a otro, entonces que se pueda hacer el historial y evaluar exactamente cómo fue la evolución de esa patología en caso de que se llegue. Lo ideal es que no nos enfermemos, lo ideal es que el trabajo no se nos convierta en una patología o en un karma. Lo ideal es que el trabajo sea la fuente donde nosotros nos inspiramos, donde nos preparamos, donde aportamos todo nuestro conocimiento, todas nuestras capacidades y aportamos al desarrollo de un país. Terminamos en las mejores condiciones de salud para poder tener una pensión o un periodo de descanso donde podamos disfrutar de alguna forma todo ese esfuerzo y ese trabajo que hicimos durante nuestra vida joven adulta. Entonces esa es la idea. Pero si se llega a presentar algo, pues ya tener el registro de todos los antecedentes clínicos que nosotros tuvimos durante toda nuestra vida laboral. Acá vamos a ver una matriz de evaluaciones médicas. Esto es por cargo. Estos cargos los manejan los profesiogramas. Por cargo, ¿qué tipo de evaluaciones? Ejemplos de qué tipo de evaluaciones se hacen. Por ejemplo, si una persona que va para un cargo administrativo, ¿qué evaluaciones de ingresos se le hacen? ¿Qué exámenes periódicos se le hacen? ¿Y qué exámenes de retiro se le hacen? Y aquí para que tengan una idea de que no se le hacen los mismos exámenes a todo el mundo. Este es un ejemplo de procedimientos administrativos para la realización de exámenes médicos ocupacionales. Acá está la parte de lo que es profesiograma, cómo lo van a hacer. Para las personas que están realizando o que van a implementar en su empresa lo que son los exámenes ocupacionales, aquí hay una guía de cómo lo deben hacer. Ahora vamos a hablar un poquitico acerca de la parte de los planes de emergencia, la parte de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. La organización debe conocer e identificar las posibles amenazas, tanto naturales como artificiales, que se puedan presentar en el entorno laboral. Es por eso que también está en la parte de lo que son los peligros que están enmarcados dentro de la clasificación de los naturales, que son los sismos, los terremotos, las explosiones, toda esa parte, y porque eso se tiene que tener en cuenta dentro de la planificación de mi sistema.
El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, con cobertura a todos los centros, turnos de trabajo y trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación. Entonces, es que él es contratista y es que él es de planta, es que él sí está vinculado directo y es que él está vinculado temporalmente. Independientemente de eso, se tiene que prever porque la protección debe ser integral a todos los trabajadores. Para ello se debe implementar un plan de prevención y preparación y respuesta de emergencia, un plan de emergencia que considere como mínimo los siguientes aspectos. Las amenazas, los tipos de amenazas que hay naturales, amenazas tecnológicas, y aquí están los ejemplos, y las sociales. Todo esto, si ocurre, por ejemplo, ahorita, pues vamos a tomar el caso de la chica que falleció en este almacén de cadena, creo que fue en Barranquilla, que estaba, no sé si estaba en la cajera, que fueron a un atentado contra uno de los clientes y le dispararon y la chica falleció. Eso se considera, y eso lo vamos a ver en la próxima formación, como un accidente de trabajo. Se debe considerar y está dentro de este tipo de amenazas, de las amenazas sociales. ¿Listo? La organización deberá identificar a detalle cuál de los tipos de amenazas mencionadas pueden presentarse. Eso se debe evaluar, se le deben aplicar y implementar toda la parte igual de recursos económicos, recursos técnicos y recursos humanos, que eso se tienen en cuenta al momento de hacer el diseño de los planes de emergencia. Pensé que alguien había escrito en el chat. Ok. Las capacitaciones y los entrenamientos de los grupos de respuestas, en este caso a los brigadistas y de las personas responsables de la operación de la organización, toda la parte del responsable del sistema, vigía o la gente del COPAS, los de los diferentes comités de convivencia, investigación de trabajo, etc. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando vamos a realizar un plan de emergencia es realizar un análisis de vulnerabilidad. Ese análisis de vulnerabilidad me va a definir hacia dónde voy a enfocar mi plan de emergencia. Por ejemplo, mi análisis de vulnerabilidad me puede decir que la falencia o la mayor probabilidad de ataque, ya sea tecnológico, ya sea social, puede ser por terremotos, o puede ser porque atentados terroristas, o puede ser, entonces, dependiendo de lo que el análisis de vulnerabilidad de mi empresa me arroje, hacia allá es que yo voy a llevar mi plan de emergencia. Yo no puedo llevar un plan de emergencia para todo. Puede ser contra sismos, puede ser contra incendios, puede ser, pero lo debo especializar en algo. Aquí hay una guía para elaborar los planes de emergencia y de contingencia para aquellos pues, que estén dentro de sus empresas, que están haciendo todo el desarrollo e implementación de su sistema, lo puedan, se puedan apoyar en este material. Aquí vamos a ver la parte de gestión del cambio. Son los cambios dentro de la organización que involucren aspectos internos, es decir, cada vez que ocurra algo un cambio dentro de la empresa, se compraron maquinarias, se hizo ampliación o reducción de las áreas de trabajo, se hizo ampliación o reducción del número de trabajadores de la empresa. Entonces, todos esos cambios me va a generar a mí un cambio también en mi sistema de gestión, en mi matriz, en el plan anual de trabajo, en el plan anual de capacitación, porque, por ejemplo, ahorita el ingreso del COVID, eso transformó todo mi sistema de gestión, porque tuve que implementar actividades, cambiar mi plan anual de trabajo, porque ya mis actividades no van a ser presenciales, sino virtuales, cambiar toda la parte de capacitaciones, porque debí incluir capacitaciones para protocolos de bioseguridad, cambió mi matriz legal, porque debo acogerme
a la normatividad que está implementando los trabajadores. Cambió también mi matriz, porque debía agregarle uno o varios peligros, porque no solamente tengo que implementar la parte del peligro del virus, sino que también los peligros por teletrabajo, los peligros psicosociales también, ¿cierto? Porque va a producir esa ansiedad de un cambio laboral por la rotación de turnos, porque ya van a trabajar la reducción de horas. Entonces, todo eso me va a generar un cambio y esos cambios se deben quedar registrados dentro de la empresa. Aquí hay un ejemplo de procedimientos para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puede generar los cambios internos o externos, cómo vamos a hacer ese manejo de esa gestión de cambios. Entonces, lo primero que vamos a colocar son las definiciones, quiénes van a ser los responsables de seguimiento de esa gestión del cambio, la identificación de los cambios, qué fue lo que se hizo en la empresa, por qué se hizo o cómo se hizo, cómo voy a transferir esa información a los trabajadores de esa nueva organización, el seguimiento que yo le voy a hacer a esa nueva organización. Aquí está cómo se hace lo que es el seguimiento de adquisiciones de conceptos y a los procedimientos. Esto hace referencia a todo lo que es la modalidad de contratación, convenios, concesiones, provisiones de bienes o servicios, o sea, la relación que tiene la empresa con otras empresas desde diferentes puntos de vista, dependiendo de la actividad económica que realice. Y aquí se le da un ejemplo del procedimiento a seguir al momento de realizar adquisiciones o compras, que se le exige a esa persona, a ese contratista, ¿verdad? Las responsabilidades que deben tener, porque ellos también deben manejar su sistema de gestión, también deben implementar controles de los peligros y también deben aplicar la normatividad legal vigente, tanto para la actividad que realizan como para el suministro que nos van a hacer a nosotros como empresa contratante. Más acerca de lo que es la contratación, conceptos, criterios, selección y evaluación de los proveedores, cómo debe ser esa contratación. Aquí esta parte pues es importante que la lean. Los criterios de selección y evaluación de esos proveedores por la relación que hay, que ellos van a tener con la empresa y por los posibles cambios que la adquisición o compra de esos materiales me puede generar a mi empresa. ¿Listo? Chicos, preguntas en relación a la guía, al material de estudio para esta semana, para pasar a la guía y luego para pasar a explicar las actividades o la matriz de jerarquización, que es la que vamos a hacer en esta unidad. Profe, disculpen, es que llegué como un poquito tarde y quiero hacer una preguntita, pero tiene que ver con la actividad 2. ¿Es posible que al final de esto podamos verla? Claro que sí, con todo gusto. Listo. Al final vamos a despejar dudas de unidad 1, unidad 2 o de manejo de plataforma que tengan, porque por ahí hay algunos aprendices que me están escribiendo que, por ejemplo, no saben cómo realizar, no encuentran el link o la dirección, la orientación para ingresar a hacer las actividades interactivas de la unidad 1, por ejemplo, todavía hay alguien ahí. Entonces, si está y desean, tienen inquietudes, claro que sí, al final aclaramos todas las dudas referentes a unidades anteriores. Ok, profe, gracias. ¿Y de este material quedó alguna pregunta? De todas maneras, yo les hago la invitación de que ingresen y lo deben estudiar, porque en base a eso hay una evaluación y porque el material es muy jugoso, sobre todo para aquellos quienes están ahorita en el proceso de implementación del sistema de gestión en sus empresas. Entonces es fundamental que lo estudien, y porque el manual les obsequia procedimientos para que ustedes lo realicen en sus empresas. Entonces, una vez estén estudiando, si tienen alguna duda, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo por medio del foro de dudas, por medio de mensajería interna o en los chats
en línea los días miércoles y jueves de 2 a 4 de la tarde. Entonces, ¿tienen alguna pregunta referente al material que acabamos de ver? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Referente a cuando tú comentabas de lo del caso de la niña de Barranquilla que perdió la vida, quería consultar, no sé, una problemática. Si en la empresa, bueno, la empresa es como una ferretería, ¿sí? Y ahí hay, pues obviamente tiene acceso pues a los clientes, a las personas. Si llegan a atracar la ferretería y pues obvio roban a los empleados y pues al empleador, el empleador debe cargar con la responsabilidad de las cosas materiales que perdieron sus empleados. Es que el empleador no. El empleador, en ese caso, lo que estamos hablando es de que se le puede referir a la ARL. En ese caso no debe, dependiendo pues de las políticas, porque algunas empresas que no creo que lo apliquen, pero pudieran aplicarlo, pero las políticas de la mayoría de las empresas es que no se hacen responsables por el ingreso de los materiales que los trabajadores ingresen a las empresas. Esas son las políticas establecidas. Ahí, por ejemplo, sería, bueno, se puede identificar una vulnerabilidad y es que, digamos que después de cierta hora se hace necesario como implementar unas rejas o algo así o prohibir el ingreso de las personas después de cierta hora. Eso, en caso de que se identifique ese tipo de peligro del que tú estás hablando, debe estar incluido dentro de la matriz y esa puede ser una de las medidas de intervención que se puedan aplicar para el control de ese peligro, que en este caso es un peligro público que sería hurto, ¿verdad? Sí. Pero mira, pero lo que sí te digo es que cuando se implementó la ley 1562, desde el 2012 en adelante, se incluye dentro de la palabra, eso dentro de la definición de accidente de trabajo, la parte de psicolaboral, que eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Y esos trabajadores de pronto no se les va a devolver las cosas personales, pero sí se puede hacer un reporte de accidente de trabajo frente a la ARL por la parte psicosocial y evaluar si alguno de ellos de pronto quedó con algún tipo de ansiedad para continuar ejerciendo su trabajo, sobre todo de cierta hora en adelante. Eso sí se podría evaluar y se podría considerar como accidente de trabajo. Simplemente el hecho del impacto psicológico que ese trabajador recibe al momento de presentarse en esa situación por estar laborando, porque no es fácil tú estarte trabajando y que te apunten con un arma o someterte a esa presión, a esa tensión de que esté tu vida en peligro en el momento del hurto a una empresa. De hecho, los compañeros de la chica esta se les debió haber hecho un reporte de accidente de trabajo por mortal, un accidente mortal y los números de trabajadores que presenciaron, que estuvieron ahí por la parte psicolaboral. Se debieron haber hecho varios reportes de accidente de trabajo. Tengo otra duda, profe. Por ejemplo, bueno, bien se sabe que cuando se trabajan con PAI o con empresas muy pequeñas, generalmente, bueno, pues en el medio en que yo he conocido y he manejado, he evidenciado que hay muchas empresas en el sector comercial ferretero, donde, por ejemplo, necesitan, no sé, un vendedor, ¿sí? Entonces le dicen al muchacho, venga, mire, a ver cómo se siente esta semana, no sé qué, porque el trabajo es así, 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 pero el contrato como tal lo hacen, digamos, una semana después. Y digamos que dentro de esa semana pasa lo del hurto. ¿Cualquier evento? Sí, se puede pasar un evento. ¿Cómo se puede manejar eso cuando él aún no estaba afiliado? Porque estaba, o sea, como que probando, porque pues generalmente son empresas que trabajan con familiares o con personas muy allegadas a su entorno, al entorno del empleador. Por la misma protección del mismo empleador, de quien contrata, debe hacer la afiliación. Las afiliaciones a las ARL se hacen con 24 horas de anterioridad, es decir, si el trabajador va a empezar su actividad mañana, deben contratarse hoy.
Hoy. Y empezó hoy, debió contratarse ayer, debió afiliarse a la ARL. Recordemos que para hacer afiliación a ARL, la persona debe estar afiliada a salud y pensión. Si de lo contrario, la ARL no le permite afiliación. En ese caso, cuando ocurre cualquier tipo de evento relacionado con el trabajo, que eso es lo que vamos a ver la próxima formación, cuándo es accidente y cuándo no es accidente, en qué ocasiones es y en qué ocasiones no lo es, pero cuando ocurre cualquier evento y ese trabajador no se encuentra afiliado al administrador de riesgos laborales, quien debe asumir con todos los gastos de pensiones asistenciales y económicas es quien lo contrata. Entonces, esa persona debe pagarle la incapacidad, debe pagarle toda la asistencia médica, todos los exámenes a ese trabajador mientras vuelve nuevamente a trabajar. Quien asume es la persona que contrata, el empleador en ese momento. No la ARL, no la EPS. Dale, profe, muchísimas gracias. Ok. Profe, yo tengo también como una pregunta. Uh-huh. Bueno, digamos, mi empresa que trabaja para la parte de sistemas de seguridad, todo lo que tiene que ver con las CCTV, mantenimiento de cámaras y también con la parte de sistemas contra incendio. Uh-huh. Hay que tener, digamos, el sistema de gestión que realiza nuestra empresa tiene que también tener al pendiente el sistema de gestión para las otras empresas con las cuales tiene contratación. Por Claro. decir, con un hotel. El hotel maneja igual cámaras, sistemas de incendio y manejan también una parte que es como limpieza de ductos de la cocina y todo eso. Pero espérate un momentico, tú eres quien le prestas el servicio a ellos, ¿no? Sí, nosotros como empresa prestamos esos servicios a esos otros sitios. No, tú le exiges en caso de que ellos te vayan a prestar, una empresa te va a prestar servicios a ti. En este caso sería el hotel quien debe hacerte la exigencia a ti, ellos de tener en el caso de que haya una interacción de trabajadores, porque si tú simplemente vas, colocas ahora, por ejemplo, al momento de hacer las instalaciones, supongo que hay manejo de trabajo en altura, supongo, no sé. Sí, claro, sí hay trabajo. Entonces, lógicamente, el hotel o la empresa que los contrata a ustedes debe seguirle a ustedes todo el protocolo de trabajo de la parte de contracaídas. Sí, entonces, sí, debe tienen curso de alturas. Permiso, todo lo que son los equipos certificados y todo. ¿Por qué? Porque les llega a pasar algo dentro del hotel y entonces el hotel le toca mirar cómo entonces eso es algo, meterse como en líos legales. Pero si el hotel dice, no, ellos tienen todo porque nosotros se lo solicitamos antes de hacer el contrato, entonces, porque ustedes son quienes le prestan servicio a ellos. Sí, sí. Entonces, ellos dicen, bueno, muéstrenme que ustedes tienen toda la parte de contracaídas al día que está, muéstrenme que ustedes los tienen afiliados al sistema que está, perfecto. Eso lo deben hacer los de el hotel con ustedes, porque ustedes son los que le van a hacer las instalaciones. Me imagino que esa instalación demorará, no sé, un día, 2 días. Sí, claro. La instalan y luego sería como el mantenimiento, que también debe ser muy semestral o trimestral, no sé. No manejo. Sí, depende de cómo maneje cada. Entonces, en ese caso son ellos los contratantes a ustedes como contratistas, que son los que les deben exigir todo ese protocolo para ellos poder tener como ese respaldo en caso de que se presente un evento. Ah, ya, listo, perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿O pasamos a la guía? Por ahora no, profe. Listo. Entonces esta es la guía de aprendizaje, ya ustedes la conocen, ya la hemos visto, aquí está lo que es la parte del nombre del programa de formación, el código del programa, que esto no, esta es la parte de introducción de la guía, aquí hay unas preguntas que ya saben que no las deben responder, y nos vamos al final sobre qué es lo que la guía nos pide que debemos desarrollar como actividades. Entonces nos dice que debemos realizar la primera
de control, ¿verdad? ¿Cuál es esa jerarquización de esa medida de control? De abajo a arriba sería eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos y elementos de protección personal. Dice que tenemos que hacer una segunda actividad que también es de conocimiento, que es una evaluación sobre preguntas sobre el material que acabamos de repasar. Y nos dice que debemos realizar una evidencia de producto, que es la que yo califico, que es la elaboración de un documento que contenga una matriz, que es una matriz de jerarquización, con al menos 5 ejercicios de identificación de peligro. Miren, algunos les he devuelto porque en la unidad 2 me colocaron la matriz de peligros evaluándome 1 o 2 peligros y se los devuelvo. ¿Por qué? Porque la guía solicita mínimo 5 evaluados. Bueno, que me valoran 4, perfecto, pero 1 o 2, no. Hay que hacer lo que la guía dice. Entonces la guía dice que debemos evaluar al menos 5 peligros, ¿cierto? Profe, y o sea que podemos ahorita utilizar esa misma matriz que estamos haciendo y vamos a hacer la jerarquización o es cosa aparte. Porque hay que descargarse un documento. Lo pueden hacer con los mismos peligros de la matriz. Pueden coger esos peligros y evaluarlos. Eso sí lo pueden hacer. Pero el formato lo deben descargar del link evidencias de la carpeta de actividades 3. Entonces es un formato diferente a la matriz GTC 45, lo que se va a evaluar. ¿Listo? Vamos a mirar el formato. Profe, no te escucho. No, ya va un segundo. Ah, qué pena. Están viendo el material Eh, en sí, Excel. sí se ve, sí. Sí, señora. Ok. Ese es deben subir como evidencia del desarrollo de evidencia de producto, del desarrollo de la actividad número 3. Miremos qué nos pide esta matriz. Es una matriz de jerarquización. Si se dan cuenta, esta parte es la misma que nos quedó pendiente para la parte D de la matriz de peligro GTC 45. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar el peligro, que podemos utilizar los peligros que se valoran en la GTC 45 y colocarlos acá. Vamos a colocar la consecuencia de la exposición a ese peligro y la medida de intervención que yo voy a aplicar. En la matriz de GTC 45, esto que va acá, debería ir aquí. Pero para esta matriz, para este ejercicio, no lo vamos a colocar acá. Lo vamos a colocar aquí. Listo, entonces vamos a colocar aquí los peligros, la consecuencia, la exposición a ese peligro. Vamos a colocar qué medida vamos a implementar para ese peligro y luego vamos a identificar en qué nivel vamos a jerarquizar esta medida de peligro. Entonces, si lo que está acá vamos a decir qué es. Esto será eliminación, será sustitución, y aquí lo vamos a manejar con una X. Vamos a colocar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a colocar Profe, por ejemplo, digamos el ruido, ¿sí?
que tendría como consecuencia Coloquemos, pues pérdida auditiva o algo así. exacto, coloquemos ruido, coloquemos que sería hipoacusia y coloquemos una medida de intervención, ya les digo, aislar las fuentes generadoras del ruido, aislamiento. Ese aislamiento, ¿en qué nivel de jerarquización se estaría? Acá. Listo. Listo. Profe, esa jerarquía de controles era la que tú nos estabas mostrando antes, ¿verdad? Que El es la que cuadro. no, el cuadro que nos mostraba es donde decía que elimina, que sustituye y que son controles y esas cosas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y por Así es. ejemplo, ahí en el peligro identificado y en el riesgo también puede ser una medida de prevención, no sé, implementar de pronto protección o cambio, Claro, también sirve, ¿cierto? Que sería puedo equipos de elementos de puedo protección personal. colocar aislamiento de, pues desde de la maquinaria, ¿no? Puedo colocar capacitaciones, ¿verdad? Capaci. Profe, o sea, ahí podemos colocar Y varios, ¿sí? Varios sí, puedo controles. colocar capacitaciones de toda la parte de capacitaciones en conservación auditiva. Puedo colocar capacitaciones en conservación auditiva y esto pertenecería acá. Y puedo colocar protección auditiva. En ese caso, por ejemplo, digamos que identifiquemos a colocar tapones auditivos, marca tal, 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 y eso pertenecería acá. ¿Se dan Y cuenta? podemos, según como dijo nuestra compañera, podemos, por ejemplo, de ese peligro, podemos verlas, podemos tomar 3 medidas de prevención Puedo, o solo de un uno. peligro, no, miren que ahí sacamos 3. Ah, ok. Y si salen las 5, no importa. ¿Qué es lo que me interesa? Que nosotros podamos identificar Aprender a manejarla. en qué nivel de jerarquización puedo ubicar o va ubicada la medida de intervención que yo tengo. Vayan revisando la tabla y me dicen preguntitas, regálenme que voy a conectar el equipo que se me está descargando. Listo. Está claro lo que hay que hacer acá en esta actividad. Ya saben que deben ingresar a contenido del curso, carpeta actividad 3 en el enlace de evidencias y ahí van a descargar este material. Y van a colocar aquí peligros. Recuerden que aquí no va la clasificación, o sea, yo aquí no voy a colocar físico. Ahí no va. Y si yo coloco físico, si ustedes me colocan físico, me están hablando de que me están colocando la clasificación y recuerden que peligros físicos son muchos. Entonces eso estaría mal. Yo tengo que colocar es el peligro identificado, que en este caso de los físicos sería ruido. ¿Listo? Si me colocan ahí la clasificación, entiendo que todavía le falta repasar la tabla y me toca devolverles la actividad para que la realicen de nuevo. Preguntas referente a la actividad de producto de la unidad 3 de la matriz de jerarquización. En este caso lo que hay que colocar es aquí en la medida de prevención de referente al peligro que se identificó y colocar una X. Recordemos que si usted en ese peligro le coloca que en esa medida es, me da para una eliminación, ya de aquí en adelante no hay necesidad de colocar nada. Si yo elimino el peligro, no tengo por qué incomodar al trabajador ni implementar ningún otro tipo de medida de control.
Profe, digamos que hubiera un incendio, digamos en una ¿qué? Empresa de confección, por algún corto o alguna situación que se presente, ¿sí? Pues lo podemos eliminar, pero la medida de prevención y control ahí, ¿cómo No, sería? porque es que el incendio no es un peligro. El incendio es un accidente de trabajo. Es un No, accidente. ¿Qué, qué, ¿Por qué se da el peligro? ¿Por qué se da ese incendio? Cableado expuesto, cables cables expuestos, sí. o Cables. fallas en el sistema de cableado, qué cortocircuito, o sea, qué generó, lo que generó ese incendio, ese es el peligro. Y eso es lo que yo voy a evaluar y eso es lo que yo voy a controlar para que ese incendio no se me presente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Okay. Bueno, entonces queda claro lo de la realización de la matriz de jerarquización. Sí, Aquí señora. se, profe, aquí se ve, se escucha todo claro, pero cuando uno va a hacerla, cuando uno va a la práctica, empieza uno como a salir de dudas que pues en el momento no se pueden ni resolver. Sí, 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 se pueden Y- resolver. Claro, usted me escribe inmediatamente y yo le contesto. Recuerden que el miércoles miércoles y jueves yo estoy conectada en el chat y de ahí ustedes me preguntan y también les respondo. Ahí chateamos para resolver todas las dudas de todas las unidades o de cualquier temática relacionada a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Con gusto yo voy a estar ahí conectada y claro que sí, se resuelve porque la idea es que ustedes se certifiquen y que no solamente obtengan un diploma, sino que también obtengan bastante conocimiento para que lo implementen en sus empresas. Sí, la idea es aprender. Claro que sí. Aprender y aplicar. Aprender y aplicar. ¿Listo? Ok. Bueno, chicos, entonces, chicos y chicas, ya habiendo explicado esta parte, eh, podemos finalizar entonces la tercera conferencia. Claro que sí, Lilibet, dime qué pregunta tienes. Lilibet tiene una pregunta. No te deja descargar el archivo. Bueno, si fue hoy, de verdad territorio, hoy ha molestado un poco. Yo pude trabajar como unas 2 horas esta mañana, de ahí en adelante me sacaba. Eh, entonces estuvo presentando dificultades. Si no te deja descargar el archivo, entonces me escribes en el foro de dudas, me dejas ahí tu correo o por mensajería interna, yo te envío el formato, te lo envío a tu correo. La conferencia pasada, una compañera me solicitó también lo mismo, pero nunca me escribió. No me escribió busqué el mensaje en los foros, en mensajes, no me escribió para enviarle la matriz porque también me está diciendo que no la podía descargar. Pero me escribes, Lilibet, por cualquier medio y yo te envío Te recomiendo que me escribas por mensajería interna para enviártela enseguida o por fuera de dudas, por donde tú quieras. Y yo te envío el, el archivo, con gusto. Profe, es que veo que como que tuvimos una confusión o no entendimos o no entendí yo que supuestamente la profe me iba a mandar la matriz con las fórmulas al correo. Pero yo supuse que usted tenía los correos de nosotros y nos lo iba a mandar a todos en línea al mismo tiempo. Y me di cuenta que no, que como que hay que escribirle. No, no, no. Lo que pasa es que ese también fue otro problema. Yo lo envié, no sé qué pasó No llegó nada. y no llegó. Ya me ha pasado varias veces, hago el envío y no me registra y después, entonces los que me dicen, instructora, no me llegó, a esos se los he enviado así como ya individual, pero no sé por qué a veces carga, como debe ser porque es masivo, carga y a veces no lo carga.
porque como se los envío a todos, de hecho a algunos que no están participando también se los envío, entonces no sé si a veces que no carga. Profe, o sea que debemos escribirte para que nos envíes la matriz. Voy a hacer el intento nuevamente esta noche de enviársela. Si ven que esta noche no les llegó, entonces mañana me escriben y yo se las envío. ¿Pero cuál Sí, profe, matriz? porque ¿La no, GT45 o la de jerarquización? La de la actividad profe, pues 2, sería ideal como las dos, porque pues igual hay unos que no nos está descargando la matriz. Ah, listo, perfecto. Mm, Entonces yo les adjunto las dos matrices. sí, profe, Listo, porque pues perfecto. muchos de los compañeros que estamos en el grupo y eso, digamos, no pudimos Que no se han descargar la podido. matriz Ah, y nos fue complicado por las fórmulas de pronto organizar bien la No, matriz. perfecto. Yo les envío las dos matrices hoy, porque si lo que pasa es que a territorio le hacen mucha actualización y a veces cuando están en esas actualizaciones se pone un poquito pesada la plataforma. Pero entonces Bueno, sí, profe, yo les envío las dos matrices cuando terminemos acá la conferencia. Listo, chicos y chicas. Entonces, yo creo que ya vamos a despejar entonces dudas de la unidad 2. Yo voy a ver si alcanzo aquí a entrar. Me van preguntando qué dudas de la unidad 2 o de la unidad 1 tienen. Profe, profe, pero yo yo creo tengo, que ya acabar la grabación, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a finalizar. Vamos a dar, vamos a finalizar la tercera conferencia del curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchísimas gracias por haber participado. Los espero muy juiciosos para la cuarta y quinta conferencia. Espero que realicen todas las actividades y puedan finalizar este curso, esta formación. Cualquier duda ya saben que se comunican conmigo a través de los medios informativos. Que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. gracias, profe. Gracias, profe, profe. ¿puedo quedarme contigo un momentito para que me aclares una duda?